Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Ernestina. Ayer me presenté y les comentaba que la situación con mis hijos era que a veces yo batallaba con la convivencia eh, y que si tenían alguna técnica, bueno, pues que con todo el amor del mundo me la podrían pasar para yo verla, ¿no? Soy trabajadora social, he manejado diferentes tipos de familias, de lo que es llevar acompañamiento y hacer intervenciones, ¿no? Pero nunca me imaginé que yo iba a ser una mamá con 2 niños con TDAH, porque así fueron diagnosticados ambos, uno de 12 y uno de 10. Busqué muchísimas respuestas de que porque mis hijos parecía que yo no estaba haciendo bien mi trabajo como mamá, ¿no? Parecía que yo como mamá había fallado. Estuve casada, ya no lo estoy, me divorcié hace 4 años. Mi ex marido pues decía que con la religión orando se iban a curar mis hijos, o sea, nunca aceptaba que se medicaran. En la escuela era un caos. Mi hijo, el más pequeño, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía multiplicar, no sabía los números, no sabía nada y iba en tercero de primaria. El grande tenía inadaptación social, se deprimió, ya no quería ir a la escuela, me dijo que ya no quería vivir. Entonces yo empecé a buscar diferentes opciones. Llegué a un hospital en donde mi hijo, el grande, iba por otro tipo de estudio, y platicando con la doctora yo le comenté. Entonces ella me dijo, era la oncólogo pediatra, me dijo, ¿sabes qué? Mira, si quieres te mando con mi psicóloga propia del área, oncóloga, y que ella te asesore. Ok, fui con ella. La doctora, la psicóloga clínica solamente lo vio y me dijo, te voy a decir algo. Dice, pero no quiero que lo vayas a tomar a mal, o no sé si te vayas a ofender, pero como quiera te lo voy a decir porque vienes por tu hijo. Dice, ¿le han hecho alguna vez a tu hijo estudios para diagnosticar un TDAH? Le dije, ¿cómo? Sí, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este muñequito tiene todas las características, y eso que nada más lo veo. Dice, aunado a la situación que estás pasando, sería recomendable que le hicieran esos estudios. Ok, nos pasó al psiquiátrico de aquí de la ciudad. El doctor empezó a explicarme y me empezó a dar muchas respuestas de lo que yo decía, porque incluso hasta mi hijo me decía, mamá, es que yo quiero dejar de hacer esto y no puedo. Entonces ahí comenzó nuestro gran proyecto de vida diferente. Se medicó, el niño tuvo un cambio notable al 1000%, o sea, de estar depresivo, obviamente eran herramientas con mamá, terapias con mamá, terapia con niño. A todo esto a lo que voy es que yo ya llevo desde el 4 año con mi hijo, el más grande, y desde tercero, el chiquito, que se diagnosticaron. El chiquito iba a reprobar el 3er año de primaria. Ya era de que ya no, o sea, no tenía que quedarse porque no sabía nada. Entonces el PAIDO le empezó a dar el medicamento, el PAIDO psiquiatra, después de hacerle una serie de estudios y diagnosticarlo con su TDA, porque era trastorno de déficit de atención él, y que con el año siguiente que él creciera, obviamente se iba a incrementar y iba a aparecer la hiperactividad. Entonces no se podía diagnosticar como TDA nada más, pero que el enfoque, la inclinación más alta que tenía, pues era el TDA. Bueno, para no hacerles larga la historia del niño, 2 semanas antes de que acabara su ciclo escolar de tercero, el chiquitín aprendió lo que no aprendió en el año. Aprendió a multiplicar, aprendió a sumar, a restar, a leer, a escribir. Empezó a tener bonita escritura. Por supuesto que yo estaba encima de él, yo estaba al pendiente al 100% de él, dándole mi acompañamiento, mi atención, y sobre todo sanando yo también. Porque yo y toda mi familia y su papá y todo era de que eres un burro, ya no sabes, y que no sé qué, estás chiflado, ya no eres un bebé. Bueno, 1000 adjetivos descalificativos horrorosos, porque lo confieso, o sea, todos pasamos por ahí, y mamá, no te tienes que sentir, o sea, vaya, más bien dicho, tienes que sentir que si lo has hecho y no lo has sanado, tienes que sentir esa emoción para que la puedas soltar. Entonces,
me dijo la maestra asombradísima: señora, quiero llorar, parece que su hijo es otro. Parece que con una varita mágica llegaron y le dieron, tenga. Uno de los, como que de las situaciones en las que se conflictúan las personas a veces, es que no investigan, no se van más allá, no investigan más allá de lo que es un TDA. En primera, quien se debe de documentar eres tú como papá, tú, porque tú eres el primer pilar que está con ellos. Una vez sabiendo tú qué es lo que tiene tu hijo, entonces vas a empezar a entender muchas cosas. El segundo es de que le debes de dar la seguridad a tu hijo. Entonces la maestra me decía: señora, es que la verdad es que la verdad es que yo estoy asombradísima. Obviamente, yo también estaba asombrada, yo también estaba maravillada, no lo podía creer. Entonces, pasó esas etapas, los niños estuvieron avanzando, pero yo seguía viendo que yo avanzaba y retrocedía, iba y venía. Mis estados de ánimos eran muy cambiantes, sí. A veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces gritaba, a veces esto, a veces aquello. Empecé a caminar entre paréntesis sola, porque yo empecé a aislarme de que es que empecé a victimizar a mis hijos, es que nadie los entiende, es que en la escuela me peleé, bueno, no me peleé más bien, empecé como que a enojarme porque en la escuela no los entendían, empecé a enojarme porque decía: ¿cómo es posible la escuela? Mi hijo, hay otros niños con esta discapacidad y solamente ven lo que hace mal mi hijo y él siempre es el que sale regañado. Bueno, a todo esto dije: ok, no, a ver, aquí la de la histeria y la que aún todavía no ha aceptado todo esto eres tú, Ernestina. Entonces, ¿qué creen otra vez? Nuevamente me vi a mí misma y dije: es cierto, yo estoy enojada con el mundo porque el mundo no acepta a mi hijo y la primera que no lo acepta y lo victimiza soy yo. Entonces vamos de nuevo. Cuando cambié cuando acepté esa manera de vivencia, empezaron a llegar a mí muchísimas ideas. Entre ellas empecé a documentarme más. Le empecé a mandar a la maestra todo lo que yo sabía. Le expliqué a la directora, pedí una cita con la directora, le expliqué y le dije, e incluso hice un escrito en donde yo hacía responsable a la escuela y ante la Secretaría de Educación Pública si a mi hijo le llegara a pasar algo por una negligencia, porque ya eran diferentes situaciones. Documentado, le di todas las características que un TDAH, en este caso mi hijo, tenía. Y que así como habían visto ellos cambios, también yo quería que ellos hablaran con los papás de los demás niños, y que yo no iba a cambiar a mi hijo de escuela, que la escuela tenía toda la capacidad de aceptar a niños con TDA. Entonces la directora me dijo: tiene razón, señora. Dice: nos gustaría aprender con usted, pero yo fui de una manera ya no victimizada, ya no defendiendo a mi hijo. Por supuesto que les dejé en claro que yo era todo de mi hijo, o sea, era su abogada, su médico, su enfermera, su psicóloga, o sea, todo. Y que claro que en primera instancia, si mi hijo a mí, porque estos niños son son tan listos, nuestros hijos son tan listos, aunque pareciera que no, son tan listos en todo esto y tienen un corazón tan humilde que dices tú: ¿cómo es posible que si le hacen tantas cosas se sienta mal y al día de mañana o al ratito ya lo olvida y nuevamente quiere continuar así, ¿no? Entonces la escuela me apoyó. Como vieron los cambios, la escuela me apoyó. Entonces yo le dejé en claro a mi hijo: yo soy todo para ti, así que no te preocupes, tú estás protegido por mí, estás protegido por la directora, por todos, o sea, pero también necesito que tú como chiquitín que está tomando un medicamento, no le dejes todo el medicamento, porque también necesitas tú adaptarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo. Entonces así empezamos a trabajar y las cosas cambiaron.
Después vinieron otros sucesos. Entró a la ya va a salir de la primaria, ¿no? Con esto se vienen más situaciones pesadas emocionales de él. Empieza a entrar la otra característica que les da conforme van creciendo, que es el oposicionista desafiante. Entonces todo esto yo ya lo sé. Y aún así, sabiéndolo, me daba en toda la madre, perdón por la expresión, me daba en toda la madre el sentir que mi hijo chocaba conmigo, ¿no? Cuando yo veo que todo lo que ellos hacen, o sea, empiezo a ver que por todo lo que ellos están pasando, resulta que yo también de pequeña lo tuve, ¿no? Todas las características, me fui a mi infancia, me fui a esto, me fui a aquello. Empecé a ver y a seguir a una persona que me enseñó y me mostró cómo los hijos son nuestros mejores espejitos, cómo nuestros hijos nos sacan nuestras mejores frustraciones que tenemos guardadas ahí, de nuestro ego, que no es nada más que una estructura mental. Y entonces yo les hablo de mi historia. O sea, yo les hablo, no para que ustedes digan, sí es verdad, no es cierto, sino más lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces me di cuenta que yo me reflejaba en estos dos pequeñines. Entonces el problema no eran ellos. El problema ya no era al 100% el TDA o las características mixtas. Aquí el detalle era que yo no quería ver ni quería aceptar muchas cosas. Entonces, viendo uno de tantos videos de esta persona, y ahí me di cuenta que los primeros que rechazamos a nuestros hijos somos nosotros, al querer tener un control, al querer que ellos hagan todo en tiempo, en forma, al desesperarnos, al no amarlos tal como son, tal como vienen, que queremos que encajen en una estructura de una sociedad, que nos abatimos porque no va a ser igual que los demás, porque mi hijo tiene dislexia y no sabe escribir, y me frustro por eso, porque veo que él batalla y veo, o sea, vaya, en vez de sanar ese miedo, porque es miedo, papás, por supuesto que es miedo, y el miedo genera frustración, y la frustración genera enojo, y el enojo genera impaciencia. Entonces, es ese miedo que dices, ¿qué va a ser de él si yo no estoy? En primera, hay que aprender a soltar al niño. En segunda, aceptarlo. Y en tercera, aceptar que nos jode, que no entre en una estructura como todos los demás quisieran. Entonces ahí fue donde yo desperté. Ahí fue donde yo dije, cierto, la que primero debe de estar sin miedo y segura y sanada soy yo. Porque si no, pueden venir miles de especialistas, miles de terapeutas, de hábitos y de lo que tú quieras. Yo lo hice todo eso. Por supuesto que sí me funcionó, pero llegaba un momento en el que yo llegaba a la histeria, a los gritos, incluso hasta les pegaba, o sea, no, me ponía toda loca, la verdad. Entonces yo decía, no, Ernestina, es que eso, o sea, sí. Entonces, el querer tener el control de todo, el querer que tu hijo tenga límites, tenga todo, realmente eso es violencia, eso es rechazo, eso es luchar, es ir contra de. Entonces ahora sí batallo en algunas ocasiones en las que ellos están riñendo o así, pero ya estoy aprendiendo a sentir qué es lo que me conecta de que ellos estén peleando así, qué es lo que me conecta de que ellos no me hagan caso. Y por supuesto que es mi ego al querer tener el control. Entonces me vas a decir, entonces los dejo hacer todo lo que yo quiera. No, el detalle aquí es que no los dejes hacer todo lo que tú quieras, que los dejes hacer lo que ellos quieren. Y tú sanar esa manera de control que viene desde generaciones atrás, que no te permite ver con claridad que si tú dejas de intentar de controlar a tu hijo y querer que tu hijo encaje en una sociedad para que sea aceptado, es cuando tú vas a empezar a poner lineamientos en tu casa, el orden en tu casa, porque el primer orden va a estar en ti. Entonces los niños hacen lo que ven y reaccionan de acuerdo a lo que vibras. Si tú vibras miedo, el niño va a vibrar miedo. Si tú vibras frustración, el niño va a vibrar frustración. Si tú tienes miedo a que ya llegue la hora de la tarea porque tu hijo se pone con una rabieta, el niño va a hacer la rabieta.
porque el niño va a hacer todas las cosas las veces que sean necesarias hasta que tú como papá sanes eso que traes cargando en tu morralito. Yo lo entendí y efectivamente, o sea, yo cambié, sané muchas cosas, entonces yo sí veo resultados y la gente lo ve y la gente me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, es que has crecido mucho, es que mírate, es que estás sola. No, no estoy sola. Sí, antes sentía que estaba sola, obviamente, ¿verdad? Como todos. Pero llega un momento en el que sanas muchas cosas y ya no te sientes sola. Te sientes protegida por ti misma, valorada por ti misma, amada por ti misma, que todo eso lo reflejas y entonces ellos empiezan a brillar y a florecer. Ellos empiezan a sentir que su entorno tiene luz, que su entorno se está yendo los días grises, que su entorno se está yendo esa oscuridad. Entonces ellos también empiezan, y esto no tiene que ver con religión, con metafísica, con nada, eso tiene que ver contigo nada más, con que aceptes y logres entenderte tú como papá, tú como mamá, porque si tú no te entiendes como mamá, si tú no sabes qué es lo que te choca allá afuera, entonces te va a caer mal la mamá de otro niño que le hizo algo a tu hijo, te va a caer mal la maestra, o sea, todos van a tener la culpa menos tu hijo y menos tú. Y a lo mejor igual a alguien le va a caer mal este audio, perdón, a alguien no le va a gustar, a alguien va a chocar, a alguien va a decir, es que, o sea, pero solamente es algo que choca con tus estructuras basadas en lo que te han enseñado de ser mamá o ser papá. Es solamente eso y la verdad, pues, no es para que de un día para otro cambies, pero sí es para que como que si te llama la atención, entres y te busques y la verdad, con todo, con la mano en mi corazón, te encuentres. Bueno, yo los dejo porque hay que seguir con las tareas domésticas. Que tengan un bonito día